Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre una lectura, sobre una parábola que todos conocemos mucho. Es una de las parábolas de la que más se habla, o la más nombrada. Todos alguna vez hablamos o dijimos ante una situación, es un buen samaritano. Independientemente de la religión que profese, es una palabra muy utilizada. Y esta parábola vemos que solamente está en uno de los 4 evangelios, en el de Lucas. Yo la voy a leer, si bien la conocemos, para refrescarla un poquito. Dice así: pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy vamos a enfocar esta parábola desde un concepto muy importante, que es la mirada. La mirada, ¿qué mirada, no? O sea, la mirada ante uno mismo, la mirada ante los otros, la mirada ante la creación. Esta mirada no es cualquier mirada, sino que vamos a profundizar en la mirada de los personajes de esta parábola. De uno de ellos, que es el protagonista principal, el samaritano, y de otro que aparece así como, está como escondido en la parábola, aparece una sola vez o se lo menciona una sola vez, pero que tiene un papel muy importante, importantísimo en la parábola, que es el posadero o el hospedador, como dice el Papa Francisco en su nueva encíclica Fratelli Tutti. En la foto número 2 nos encontramos con palabras que son claves para poder entender la parábola. Allí vemos gestos, decisiones y cambios. ¿Quién en nuestra vida cotidiana no se ha encontrado con otros hombres? ¿Quién de nosotros no se encuentra en un camino? ¿Quién no se ha encontrado con bandidos o es el bandido? Que puede hacerle daño a otros, que puede hacerle daño, se puede hacer daño a sí mismo, con heridas que pueden ser del cuerpo, heridas que pueden ser del alma. En nuestra vida nosotros nos encontramos con esta situación de manera cotidiana, no tengo que explicárselos a ustedes. Ahora, en este camino nos encontramos con el samaritano. ¿Y quién es el samaritano? Es el extranjero y seguramente el marginado. Y en mi vida, ¿quién puede ser el samaritano? Quizás un compañero del trabajo al que no le hablo, un vecino al que no quiero conocer, que me resulta indiferente o que no piensa como yo, y entonces lo dejo afuera de mi vida. En esta frase o en esta parábola también aparece esta situación del viaje. Ese samaritano, ese extranjero que pasaba por ahí, estaba haciendo un viaje y se detuvo. Hizo el gesto de detenerse, tomó decisiones.
y cambió lo que había encontrado. Entonces me viene a la cabeza la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? En donde el Papa dice que muchas veces nosotros en nuestras pugnas de intereses, en vez de encontrarnos o reconocer en el vecino a alguien con el que tengo una diferencia, lo intento destruir. ¿Y cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino? ¿Cómo es posible encontrarme con un hermano? ¿Cómo es posible encontrarme con ese extranjero que no soy yo? Y ese encuentro se produce a través de la mirada. Si pasamos al personaje protagonista de esta historia, que es el samaritano, y volvemos a leer las palabras clave que mencionamos antes, vemos que el samaritano realiza gestos, toma decisiones y provoca cambios. Pero ¿cuáles son esos gestos? Primero y principal, lo vio y se conmovió. Eso dice la Escritura cuando comienza el relato. No sintió lástima, sino que se comprometió con la situación. Lo escuchó, se acercó y se agachó. Es decir, que se abajó a la altura del otro que estaba en una situación de vulnerabilidad, de indefensión, de dolor. Y lo curó con lo que tenía. La Escritura dice que lo curó con aceites y que vendó sus heridas. Es decir, que accionó, no se quedó detenido en la lástima, ¿sí? En pensar, uy, pobre lo que le pasó y seguir de largo. Cargó con él, iba de viaje, con lo cual nos está queriendo decir esto de que iba de viaje, que tenía compromisos, que no iba simplemente de paso. Seguramente tenía negocios o tenía que ir a ver familia o resolver cuestiones personales. Sin embargo, él priorizó al hombre, priorizó la vida y cargó con él. Dice que lo tomó en sus brazos, la Escritura, y lo puso sobre su burro y que lo llevó a una posada. Todos estos gestos que realizó el samaritano fueron tomados también o movidos por una serie de decisiones que tomó, porque además de curarlo, él pensó seguramente no puedo dejarlo acá, y tomó decisiones. ¿Qué decisiones tomó? Vendarlo, cargar con él, como dije antes, llevarlo a un hospedaje, ¿sí? Quedarse con él toda la noche, con lo cual seguramente se retrasó su viaje, y pagarle los 2 denarios al posadero para que lo cuidara hasta su regreso. El samaritano se entregó con un corazón generoso y desprejuiciado, ¿sí? Él no preguntó nunca quién era la persona a la que estaba socorriendo, ni de dónde venía, ni cuál era su historia. Él da su tiempo y él da su dinero por un desconocido, simplemente porque, como dice la encíclica Fratelli Tutti, que la vamos a mencionar varias veces en esta reflexión, al amor no le importa si el hermano es de aquí o es de allá. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie se quede a un costado de la vida. Y eso el samaritano lo entendió muy bien. Muy bien. Entonces, hasta lo que vamos viendo acá, nos hemos encontrado con el samaritano, hemos tratado de ir identificando sus características. Y ahora es el momento de ver al posadero, que es el otro protagonista de esta parábola. Al posadero le traen a alguien herido. El samaritano se lo trae. Y el posadero no duda, abre su posada, acoge al herido y lo va a cuidar según lo que le ha pedido el samaritano que lo haga. Esta posada
a diferencia de otras que hemos conocido, como por ejemplo la posada de Belén, esta posada es una posada abierta, es una posada que acoge, que recibe, que no discrimina, que una vez que el samaritano, que todos nosotros sabemos que es el Señor, nos trae un hermano herido, nosotros los tenemos que recibir y cuidar según Él nos dice. Esta posada, a diferencia de la de Belén, que era indiferente, que rechazaba, que discriminaba, que no encontraba un lugar, es la posada que el Señor espera que cada uno de nosotros seamos. El posadero seguramente, después de este encuentro con el Señor, de este encuentro con el hermano herido, no va a ser el mismo. Como tampoco es la misma nuestra vida cuando se encuentra con el Señor. Una vez que el Señor logró entrar en nuestra posada, logró traernos un herido a nuestra puerta, nuestra vida cambia radicalmente y no podemos volver a mirar como mirábamos antes. Este encuentro con el prójimo es un encuentro compasivo, misericordioso, que son características que posiblemente a los humanos nos falten, pero que el Señor nos las regala para poder encontrarnos. El Señor no solo nos deja un herido en la puerta, sino que nos promete volver. Y en esa mirada, con cada hermano, con cada viajero que tenemos que tener nosotros, esa mirada compasiva, de agacharse, de valorar al otro, de comprometerse con él, ¿no? Como así vimos que conmoverse era distinto a tener lástima, porque conmoverse era moverse con, ir a la par de. Y entonces la compasión que nosotros debemos sentir por nuestros hermanos y hasta por nosotros mismos, esa compasión también, como conmoverse, nos invita a que nos apasionemos con la vida, no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos, y en esa vida con nuestros hermanos, con esos extranjeros, nuestra vida cambia, no es la misma, porque quizás con nuestros hermanos, con este encuentro, en realidad encontramos a Dios. Y así como San Francisco dice, qué suerte que Dios me dio hermanos, quizás lo dice porque en esos hermanos se encuentra con Dios. Dios quiera que Dios nos traiga hermanos y que nuestra posada sea como esta posada del posadero. Un posadero que a partir de ese día, el día que se encontró con el Señor, cambió. ¿Qué cambió? Su mirada, de quizás superficial a una mirada contemplativa. Desafiémonos, hermanos, a mirar contemplativamente, que seguramente nos vamos a encontrar con el Señor, si es que todavía no hemos tenido la dicha de poder hacerlo.